Bueno, buenos días. Acá estamos en Argentina Productiva con Juan José Gómez Centurión. Vamos a tratar de hablar de lo que él quiera, pero especialmente yo tengo dos temas. Gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Uno es el bipartidismo. No, un gusto, Gino. Gracias por la invitación. Uno es el bipartidismo, este esquema que está montado en el mundo entero que permite que dos partidos puedan resolver todas sus necesidades de gobernabilidad y repartirse el poder. Esto sucede en casi todo el mundo, por lo menos occidental, en democracias que se entienden como tales, distribuyéndose el poder entre las dos opciones. Y lo otro, que quería conversar contigo también, es la capacidad que tiene un país como el nuestro, con tan falta de gobernabilidad, de subsistir, sin fuerzas de seguridad y sin fuerzas militares, sin fuerzas armadas consolidadas, o por lo menos que crean en estos modelos que los vienen castigando por lo menos de varias décadas, ¿no? Donde los uniformados están siendo puestos en un lugar que no les, en el mejor de los casos que no les es cómodo, ¿no? En el peor de los casos que es humillante. Gracias. Entonces, Juan José, metámosle bipartidismo. ¿Lo entendés como yo? A ver, yo creo que en el mundo, vos estás viendo, sobre todo en Europa, digamos, de alguna manera que es una fuente de referencia en términos de politológicos, digamos, porque gran parte de nuestro modelo, por ejemplo, a partir del 83, con nuestra reinstalación en la socialdemocracia y con la Constitución del 94, que es una constitución claramente socialdemócrata de la mano de Alfonsín y de Menem, se instala un modelo teóricamente bipartidista en la Argentina. Cosa que en el mundo, en Europa, hoy vos vas a ver partidos en aparición sistemáticamente. Bueno, lo fue Le Pen en Francia, con una trayectoria de 15 años, hasta que la hija disputó el balotaje y casi lo gana, ¿no? Se tuvieron que unir los conservadores con la izquierda para que no gane el Frente Patriótico. Y vos lo que ves en la Argentina, a partir de la Constitución del 94, es un sistema de Estado, un sistema de gobierno, digamos, donde el pacto teórico es, si yo gano me quedo con el 70% y cuando vos pierdas te quedás con el 30%. Entonces una distribución de cargos parejas entre organismos e institutos que realmente le generan bastante poco valor a la Argentina, la Defensoría del Pueblo, el INADI. Bueno, podemos enumerar cientos de organismos del Estado que la única función que cumplen es abastecer de cargos a la oposición. Ahora, ¿qué pasó en la Argentina? El bipartidismo se rompe porque la política destruye los partidos políticos. Hoy no existen partidos políticos en la Argentina. Existe el frente de los de la media mañana y el frente de los de la media tarde, donde los funcionarios pasan de un lado para el otro sin poner colorado. Entonces, el bipartidismo en el mundo es una institucionalidad de los partidos políticos. ¿Por qué digo esto? Porque a mí muchas veces en el exterior me preguntan, bueno, pero ¿por qué los argentinos no pueden hacer un pacto de una política de Estado, un pacto de gobernabilidad sobre 2 o 3 temas estratégicos y en todo el resto de las cosas discutir? Entonces yo lo que les contesto es, en la Argentina hay firmantes de cualquier acuerdo, pero no hay garantes, porque en el modelo institucional de la política los garantes son los partidos políticos. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está el radicalismo? ¿Dónde está el justicialismo? El PRO es una mesa de 5 personas donde la cabeza la pone uno de los 5 accionistas, con lo cual, digamos, para que la política inclusive tenga bipartidismo, lo que requiere es tener institucionalidad en los partidos políticos, cosa que se ha roto en la Argentina hace mucho tiempo. Entonces, en la Argentina lo que vos encontrás es un acuerdo de 2 maquinarias electorales, no partidos políticos. No tienen plataforma, no dicen qué es lo que van a hacer, no explicitan cuáles son sus planes de gobierno, te votan el aborto los dos sin estar en ninguna de las 2 plataformas, el aborto, por ejemplo, y te puedo enumerar 100 ejemplos más. Entonces son 2 maquinarias electorales fluctuantes de política líquida, donde todo entra dentro de ese modelo de política líquida y donde para que exista su sentido de identidad de las 2 maquinarias electorales es la otra maquinaria electoral. Claro. Por eso es que, por ejemplo, no tienen definición propia, no tienen una plataforma, no tienen una visión de país, no tienen una visión de la política exterior, no tienen una visión de nada.
su único sentido de identidad es que exista el otro. Cuando vos te pones a analizar, en gran parte del mundo sucede lo mismo. Son dos acuerdos que tratan de que nunca un tercero pueda entrar en el juego. Y en el momento que ese tercero entra en el juego, hay muchos casos, el PRO es un caso, o lo que pudo haber sido en algún momento la UCD, lo hacen propio. O lo meten dentro de su propio partido, o lo transforman en un bipartido, como en el caso del PRO, y se distribuyen el oficialismo y la oposición intercaladamente, de acuerdo a un montón de variables, el poder, sin dejar que nadie pueda introducirse y manteniendo lo que para mí, y ahí te meto una pregunta que tiene que ver con esto también, para mí que tiene que ver con el karma de estos modelos, y que es que mucha gente que trabaja muy bien y que son muy eficientes en el proceso electoral o en la campaña política, después reciben un pago con un cargo público técnico para el que no están preparados, porque no tenemos una potente escuela de gobierno, digamos, de burócratas, que no es una mala palabra ser un buen burócrata, digamos. Claro, esto pasa, Chino, porque la política en las últimas 3 décadas, el sistema político ha abordado, ha cooptado, ha comprado, ha intimidado todas las instituciones del Estado. Entonces el Estado ha desaparecido. Yo he tenido conversaciones con senadores en ejercicio, digamos, que me costaba que entiendan la diferencia entre Estado y gobierno. Estado y gobierno son dos cosas, no te digo que absolutamente distintas, pero son dos cosas absolutamente separadas. El Estado es la sociedad jurídicamente organizada, estable, con su propia organización, su propia estructura, y el gobierno es la administración transitoria de ese Estado. Pero a mí me pasaba como funcionario del gobierno nacional que me decían, bueno, pero tu jefe es el presidente, en la aduana, por ejemplo. Bueno, sí, pero mi jefe es el código aduanero. Digamos, más allá del organigrama del gobierno, yo tengo un rol en el Estado que tiene que ver con un código que es estable, que es permanente, que tengo que cumplir, independientemente de la voluntad de nadie, digamos. Ahora, alrededor tuyo... la política ha abordado de tal forma al Estado que lo ha hecho desaparecer. Alrededor tuyo estabas coronado de funcionarios políticos y de muchas personas en la aduana, las que, bueno, cambiaste toda la aduana completa, muchas personas que tenían que ver con esta avance, con esta colonización de los puestos técnicos por funcionarios políticos. ¿Cómo haces vos para hacer una campaña, para ser exitoso, para ganar sin generarte vos mismo un compromiso con tu gente que después te obliga a llevarla y ponerla en puestos técnicos, y a veces tenés que cubrir puestos que ni sabés hoy cuáles son, porque es lo que te queda en el Estado para pagar estos compromisos? ¿Cómo se hace? No, a ver, en cualquier organismo público, hoy yo le comprobé en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gobierno Nacional, vos tenés un 80% de funcionarios de carrera que son brillantes, que tienen una excelente vocación y que además están dispuestos, tienen una vocación de servicio enorme hacia la institución a la cual pertenecen. Y tenés un 20% de una estructura mafiosa en todo el Estado permanente sobre la cual la política rota. Yo en general no he tenido problemas en tener compromisos con la política, pero sí he tenido problemas a la hora de ir a romper ese 20%, el sistema de poder de ese 20%, para que la organización sea eficaz, es decir, cumpla con el motivo y con el propósito para lo cual fue creada, digamos, ¿no? Que es el primer rumbo que hay que ponerle al Estado, que haga lo que tiene que hacer. Cualquier organismo público tiene que dejar de hacer. Tiene que dejar de hacer política y lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer, punto. Ahora son decenas de miles de personas. Sí, claro. Sí, pero encuadradas adentro de un sistema, ¿no? Porque acá es la lógica del hormiguero. Acá la política lo que hace es tratar de echarle la culpa a la hormiga. Acá el problema son las reglas de juego del hormiguero. Vos hasta que no cambies las reglas de juego del hormiguero es imposible que la hormiga tenga otra conducta. Sería absurdo pensarlo. En ningún modelo organizacional, ni político, ni en ningún modelo de gestión de grandes organismos vos encontrás esa lógica, pedirle al individuo que cambie si no cambian las reglas de juego del sistema. Vos cuando cambiás las reglas de juego del sistema, los individuos trabajamos con un modelo contextual. Lo que el contexto de alguna manera parte de nuestra conducta, lo que la guía es el contexto. Si vos no cambiás el contexto, la gente no va a cambiar.
Cuando vos entrás, ya yendo a la segunda parte, ¿no? de la gobernabilidad, hay algunos datos que llaman un poco la atención, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen, no sé, 80, 90 mil personas. Las fuerzas de seguridad, solamente en la provincia de Buenos Aires, en policías hay mucho más. Hoy existen, no sé, 900, 800, 1 millón de vigiladores, organizados de alguna manera, donde 100.000 están bien organizados. No sé si los números están más o menos bien. O sea, hay un montón de gente que está próxima a lo que tiene que ver con un uniformado o con una herramienta de alguna manera de represión, aunque no guste la palabra a muchos, pero es razonable. El gobierno, para ejecutar, necesita reprimir los delitos. Y este esquema y esta estructura está minada desde hace años por la política, que no quiere uniformados o los quiere lo más lejos posible. Ahora, Brasil, para poner un caso, es un gobierno del ejército. Venezuela, para poner otro caso, es un gobierno del ejército. No es Maduro el que gobierna el ejército. Entonces, ¿cómo se hace para sostener gobernabilidad en un país que no tiene fuerzas armadas y que no tiene fuerzas de seguridad amigables? Porque ningún policía está contento con el trato que se le da, digamos, para poner un caso, ¿no? Sin entrar en detalles. ¿Cómo se hace para gobernar un país sin esto? No, Chino, pero ahí me parece que es un tema de paradigma, digamos, ¿no? A ver, en principio, digamos, la Argentina ha perdido un proyecto de país. La política no habla más de la Argentina de 2050, habla de 1850, pero no del 2050, ¿no? Entonces la política se ha puesto un espejo retrovisor, habla para atrás, nunca para adelante. Con lo cual, esta pérdida de un modelo de país, ¿qué es lo que hace? El Estado ha perdido toda su dimensión estratégica. El Estado hoy es una enorme ventanilla que es la caja de pago del gasto político. Nada más, esa es la reducción del Estado. El Estado ha perdido el monopolio del ejercicio de la fuerza en todo su territorio. Cuando digo todo su territorio, no solamente es con los mapuches en Neuquén. A ver, recordemos que en Argentina no se pudo jugar la final de Boca River de la Copa Libertadores en el 2018 por no poder controlar las condiciones de seguridad. Es decir, la Argentina hoy es anárquica. Y anarquía no es cuando no manda nadie, anarquía es cuando mandan todos. Y en la Argentina mandan todos al mismo tiempo y en el mismo lugar. El narcotráfico, el delito, las organizaciones piqueteras, los que toman tierra, los mapuches autopercibidos, todo el mundo más. Te perdí, Chino. Sí, ahí estoy. Hablabas de cómo se organiza esto en una situación anárquica. No, digo, ningún país es tan irresponsable como la Argentina de destruir su propio sistema de defensa. Lo que nuestros bisabuelos habían resuelto, nosotros lo destruimos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos mirás Chile, Brasil, Colombia, Perú, el resto de los países de Latinoamérica ha invertido en su sistema de defensa en los últimos 40 años. Entonces, cuando la clase política dice, ¿para qué queremos un sistema de defensa si no nos vamos a pelear con nadie?, cuesta explicarles que los sistemas de defensa son un seguro que tomás para no pelearte con nadie. Exactamente eso. La Argentina es el 7º territorio del mundo, escaso de población, abundante de recursos, en un mundo que cada vez puja más por los recursos y para los espacios poblables en términos de demografía. Con lo cual la Argentina ha cometido en las últimas 4 décadas una irresponsabilidad fenomenal con su sistema de defensa. Eso hay que revertirlo, porque el sistema de defensa es un modelo que conlleva el modelo de gobernabilidad y de cuidado del ámbito de lo constitucional. Y en el ámbito de la seguridad en Argentina, de las fuerzas de seguridad, el problema de la Argentina no son las fuerzas de seguridad, el problema es la política. Es decir, todos sabemos del nivel de capilaridad enorme que existe entre el delito organizado en la Argentina y la política. Eso no tenemos duda. Si no, sería imposible pensar cómo a partir del 2004, 2005, 2006, Argentina se constituye hasta el día de hoy en el segundo exportador de cocaína de Latinoamérica, siendo que no produce hojas de coca, por ejemplo. Entonces, a mí me preguntaban, cuando yo estaba en la aduana
agencias internacionales de enorme prestigio. ¿Cómo puede ser que la Argentina tenga semejante nivel con la droga? ¿Cómo puede ser que sean exportadores de tal cantidad de cocaína a Europa y no haya carteles? Y yo le explicaba, el cartel en la Argentina es el Estado. Entonces, ¿por qué? Por el enorme nivel de capilaridad que todos suponemos, sospechamos, entre el delito organizado y el narcotráfico. Y eso cuela para abajo. O sea, la Argentina no solamente hay que reestructurarla desde la fuerza de seguridad, sino desde la política, digamos, ¿no? Y ese es un planteo macro que tiene que ver en cuál es el proyecto de conducción de la Argentina y cuál es el proyecto de gobernabilidad. Si transando con las mafias, si transando con el delito, transando zonas de paz, o realmente dándole una pelea de frente al delito organizado en la Argentina, que es el ordenador del delito menor. Muchas de las expresiones que trataron de buscar esta tercera posición fueron tentadas, recuerdo hace muchísimos años en la UCD y para adelante, de acompañar al liberalismo como un camino para entender la transformación. Y yo estoy convencido que los liberales son los principales enemigos del liberalismo, ¿no? Los que intentan defenderlo muy lejos están de defenderlo. Hoy, como yo te comentaba antes, cuando hablábamos de fuerzas de seguridad y de fuerzas armadas y de la familia, ¿sí?, vinculada a eso, podemos estar hablando de alguna forma de sindicato, ¿no?, de una organización donde hay un montón de gente que quiere estos valores y no necesariamente comparte las mismas preferencias políticas o ideológicas. ¿Por qué la fuerza de seguridad y la fuerza armada no arman una especie de sindicato que integre todos estos valores que son compartidos entre todos y que cuando todos juntos se sientan, o muchos representantes se sientan a ponerse de acuerdo, no lo consiguen? Pero en estos aspectos sí lo consiguen. ¿Por qué no se presenta todo esto de la seguridad argentina como un sindicato sin pensar en ideologías, digamos? ¿Por qué nadie lo integra? Porque es lo que pasa en Brasil. En Brasil el ejército no piensa ideológicamente de la misma manera, se alinean. En Venezuela ni de ninguna manera piensan de la misma manera, pero se alinean y mantienen gobernabilidad, patética en el caso de Venezuela, eficiente de alguna manera para algunos en el caso de Brasil. Brasil sigue siendo un gran país y sigue creciendo a pesar de que mucha gente denosta el gobierno que hay hoy, ¿no? ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué no se integra? Todo lo que creo, no sé en el caso de la fuerza, yo no represento a la fuerza, digamos, yo tratando de, y lo que estamos haciendo es llevar estos valores a la política, que es donde deben estar, digamos. La política ha abandonado valores fundacionales de la Argentina hace años, ha abandonado el valor del respeto a Dios, ha abandonado el valor del respeto del orden institucional, del orden público, del trabajo, de todos los valores que están en el preámbulo de la Constitución. La política los tiró por la ventana, el valor de la patria, un proyecto en común que incluya los tataranietos de los 45 millones de argentinos. Entonces nosotros estamos en la política llevando claramente esos valores y tenemos un nivel de adhesión enorme en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas, como en otros sectores de la población también, digamos, ¿no? Pero esos valores hay que llevarlos a las políticas, no hay que sindicalizarlos, no hay que parcializarlos adentro de un esquema y adentro de un nicho, digamos. Esos valores hay que llevarlos a jugar a la política y hay que ponerlos a funcionar en la política, que es donde deben estar. Cuando me refiero a sindicalizarlos, me refiero a que hay aspectos que son indudablemente compartidos por todos, y algunos otros aspectos que no lo son y quizás nunca lo van a hacer, que es un poco lo que tiene de ventaja el peronismo. El peronismo pone su paraguas de peronismo por encima de personas que no piensan ni cerca parecido y se sienten peronistas. El peronismo es un sindicato donde hay de derechas y de izquierdas, y supieron inteligentemente pelearse y parecer que se pelean, pero como decía el líder, se estaban reproduciendo. Se pelean, pero al final, cuando tienen que gobernar, se alinean en un concepto como el menemismo de derecha intentando ser liberal, y por otro lado este modelo actual, que es un modelo de izquierda que intenta emular quizá
un gobierno socialista de extremo, digamos, ¿no? Priorizando de alguna forma la igualdad por encima de la eficiencia, digamos. O sea, prefiero ser igual y pobre y no ser un poco distinto y rico, ¿no? Y creo que ahí es donde está el modelo, ¿no? Necesito igualar y doy subsidios y no hago trabajar, digamos. Es mejor recibir, es más eficiente para una familia cuidar la ayuda del Estado que arriesgarla con un trabajo, digamos, ¿no? Y es lo que en muchos aspectos está pasando. No sé si coincidís. Bueno, pero eso no es peronismo, ¿no? El peronismo, más allá de la opinión que se tenga de él como movimiento y como propuesta política, claramente era una enorme alianza entre el sector del trabajo, la clase media y el empresariado, que promovía el trabajo. Después, en los medios, podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ese es el planteo original. Ese planteo en la Argentina desapareció. Entonces vos ves que la fisura hoy del peronismo es eso, digamos, ¿no? Esto que es el kirchnerismo, no, lo dicen los propios peronistas, no representan aquello del peronismo que no era el Estado socialdemócrata. Esto es Estado socialdemócrata puro. Esto es socialismo siglo XXI. Peronismo original era una enorme alianza productiva que generaba enorme cantidad de trabajadores con todos los beneficios asociados al trabajo. Salario, jubilación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vos ves hoy en la Argentina es la fisura, por eso te digo, en la ruptura de los viejos sistemas del partido político, de la institucionalidad de la política, es esto. El peronismo forma parte de eso también. Entonces, lo que vas a encontrar, lo que ya encontraste en las elecciones de las últimas décadas en el peronismo es esta ruptura con este modelo, y lo que vas a ver en las elecciones de este año también. Estas elecciones de ahora vuelven a tener, para mí, el fantasma del que se vayan todos, ¿no? Hay una enorme cantidad de gente que después vota de otra manera siempre, pero siempre está a expectativa de que no lo haga. Dicen no me representan, digamos, y votan en contra de uno y necesitan votar por el otro porque están votando en contra de uno, de un lado y del otro. Entonces, en este modelo de bipartidismo distribuido por enemigos íntimos, ¿sí?, que se distribuyen el poder para poder perpetuarse y para poder cuidar los cargos. Yo a Compromiso por el Cambio le llamo compromiso por el cargo. O sea, están cuidando el cargo porque hay mucha gente que vive del Estado y que necesita mantener sus puestos de trabajo y necesita seguir chupando la teta del Estado. Y cuando vos te pones a priorizar, decís, bueno, fenómeno, pero yo tengo que cuidar a mi familia, y siguen en este modelo ineficiente en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, ¿cómo rompes ese esquema? Yo digo, ¿por qué no prohíben al militante en el Estado? Si vos prohibís al militante dentro de la función pública y transformás el Estado en un estado de concursos, digamos, o de valores técnicos propios de cada persona, que vos te tenés que presentar, tenés que ganar o perder, independientemente de que seas militar. El ser militante es un demérito, porque te pone en una posición desventajosa respecto de los demás. Porque si vos tenés que optar por una persona que te ayudó en la campaña, y quizás optás por esa persona. Entonces, el concurso independiente, que es un poco lo que vos decías, la burocracia, el burócrata técnico, de escuela de gobierno, es una cosa, el gobierno de turno es otra, lo que vos dividías del Estado y el gobierno, ¿no? Pero ahí tocaste varios temas muy interesantes, Chino. Primero, a mí me parece que desde el año 83, con la aparición de Allende en la provincia de Buenos Aires, todas las elecciones intermedias han sido el escenario para la aparición de terceras fuerzas, digamos, ¿no? Que después se dejan cooptar, se alían, apareció el UCD, apareció el MODEM, apareció Patti, apareció de Narváez, apareció Massa, siempre en las elecciones intermedias. Entonces yo creo que la ciudadanía argentina ha aprendido que el que se vayan todos significa que se queden todos. Y
yo creo que está empezando a optar por otra nueva sigla, es que vengan otros, ¿no? Entonces yo creo que es lo que va a pasar ahora en las elecciones de este año. Ahí vos tocaste varios temas. La gente que hoy vive de un plan o vive de un subsidio del Estado, yo camino mucho el conurbano y toda la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito, lo que te dice es, mire, yo le voy a confesar que cuando me dieron el plan por primera vez, yo dije, bueno, se solucionó el problema, un tiro para el lado de la justicia, me tocó, qué bueno, lo aplaudí. Ahora, yo lo que me doy cuenta ahora, que adentro de este sistema, dentro de este modelo, yo no salgo nunca de acá. Y no va a salir mi hijo ni va a salir mi nieto. Hoy, Chino, la gente te pide trabajo. Te pide trabajo en blanco, te pide salario, te pide un esquema de normalidad que la Argentina no tiene desde hace 30 años. Yo creo que la cabeza de mucha gente en la Argentina, no de todos, digamos, no, pero la cabeza de mucha gente en la Argentina ya está mucho más adelante que lo de la clase política. Y en eso hay que apostar, hay que dar un voto de confianza, digamos, ¿no? ¿Cómo hace una persona que está de alguna manera viviendo y subsistiendo del plan para ponerse a trabajar y perder ese plan? Yo veía en Europa, tengo una empresa que trabaja en el exterior y lo que veo es que el subsidio, en el caso de países europeos como Francia, es moneda corriente y las empresas son beneficiadas de estos subsidios, en algunos casos increíbles, como por tener una tierra, vos recibís un subsidio, por tenerla, por trabajarla, recibís otro subsidio y mantenés el de tenerla por algunos productos. O sea, la libertad es relativa en tanto y en cuanto estemos hablando de la gente, de los ciudadanos, digamos. Cuando vos salís al exterior, esa libertad es relativa, porque priorizás el trabajo de tu gente, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para conciliar todo esto en un país que vive de la dádiva del Estado, que vive del subsidio? Ayer comí con unos amigos que están en el transporte, la mayor parte de lo que reciben es subsidio. Entonces, ¿cómo haces para llevar adelante un país que está organizado en la distribución de beneficios, digamos? Bueno, lo primero que tenés que hacer, Tino, es ponerlo en marcha. Sin ponerlo en marcha no podés solucionar ningún problema en la Argentina. La Argentina debe empezar a producir en forma urgente, porque la producción lo que genera es empleo, el empleo trae salario, el salario trae consumo, y eso es un ciclo virtuoso que hay que generarle 5, 6, 7 años en la Argentina para salir del estado de emergencia sistémica, sobre todo social. Entonces, antes de eso, poner a meter tijeretazos es muy peligroso. Porque yo creo que lo primero que hay que hacer en la Argentina es generar un ciclo virtuoso del Estado. Y después tenés que empezar a generarle potencialidad a la sociedad. O sea, que la sociedad sienta que tiene el potencial. Cuando digo la sociedad, digo los individuos también que forman parte de la sociedad, que es dueño de su propio destino y que tiene la posibilidad de transformar su propia realidad y su propio destino, digamos, y empezar a salir de este modelo patológico del subsidio a todo, digamos, ¿no? Pero acá el mejor subsidio que vos podés hacer a la producción es la reducción de impuestos. Y si vos achicás el gasto del Estado, el Estado tiene, además de una magnitud de gasto enorme, tiene una pésima administración sobre el gasto, casi fraudulenta. Cuando vos mirás el presupuesto nacional, más del 30% histórico se subejecuta porque eso es el dinero que después distribuye políticamente la jefatura de gabinete, Constitución del 94. Cuando vos mirás el presupuesto nacional vas a ver un 15,4% colocado en políticas de género, que terminan en subsidios amigos, comisariatos políticos, cursos que no se dan, nombramiento de colmilitones. Entonces digo, no solamente que el gasto del Estado es enorme porque gasta mal, sino que además está pésimamente administrado. Entonces, si vos reducís el gasto y empezás a reducir impuestos, estás subsidiando ¿qué? La producción. Y donde subsidiás la producción, lo que generás es empleo. La Argentina necesita iniciar ese ciclo virtuoso en forma urgente. 875.000 pymes en la Argentina que están esperando una política razonable
que les permita producir y les permita tomar empleo. El tema de la ley laboral ya es inexplicable en la Argentina. El sostenimiento de un modelo laboral que se creó para cuidar el pleno empleo no sirve para generar empleo, 38% del trabajo en negro. Con lo cual, si la clase política, pero ¿y por qué no lo hace? ¿No se dan cuenta? Sí, se dan cuenta. Pero no lo pueden hacer porque son políticamente incorrectos y no quieren tocar ninguna de las variables porque llegaron al poder caminando el camino del poder en la Argentina, que es sentarte con cada una de estas corpos que tienen beneficios en esos modelos, lograr el apoyo y lograr el financiamiento de campaña. Sí, entonces, si vos son el gobierno. Poder distinto, claro, lo vas a poder transformar, digamos, ¿no? Sí, al ser estos agentes perpetuados en el Estado, ser el gobierno, no lo puedes cambiar, porque son ellos, o llegaste gracias a ellos, o son ellos los que te dieron el sentido. Entonces, cuando vos llegás ahí, no podés decir, che, muchachos, bajen, ganen menos, o salgan del Estado, o consíganse un trabajo. Es como inviable agarrar a tu propia gente, la que te ayudó a colocarte ahí, y decirles, muchachos, váyanse a su casa. Es un proceso revolucionario que nadie hizo, y que nadie está en condiciones de hacer hoy, a no ser que te expongas a un estallido, porque son miles de personas que están acostumbradas a vivir de esa manera desde hace décadas. No es fácil transformar eso, ¿no? Bueno, se cortó la comunicación, lamentablemente tenemos muy mala señal. Gracias Juan José por habernos acompañado y esperamos seguramente poder armar un nuevo encuentro. Espero poder colocar también a otra gente que estaba entusiasmada en poder hablar con Juan José Gómez Centurión, no solamente sobre bipartidismo y gobernabilidad, sino sobre otros temas, y espero que me manden las preguntas y podamos volcárselas a Juan José. Muchas gracias.